En consideración, el asunto que figura en segundo lugar del orden del día, ex representante nacional Guillermo Chiflet, homenaje al conmemorarse 94 años de su nacimiento. Previo a pasar a la lista de oradores, vamos a saludar en el palco izquierdo al señor presidente del Frente Amplio, doctor Javier Miranda, y al doctor José Díaz. En el palco derecho saludamos a sus hijas, Analía y Michelle, y a su nieto, Diego Bravo. En la bandeja derecha saludamos a la senadora Lucía Topolansky, al senador Daniel Olesker, a la senadora Carolina Cose y a la senadora Sandra Lasso. En la primera barra están sus familiares y sus amigos, a quienes también saludamos en el día de la fecha. Comenzando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Sibila. Gracias, señor presidente. Hoy, 15 de septiembre, cumpliría 94 años Guillermo Chiflet, el hermanísimo, como le gustaba decir a él cariñosamente a sus compañeros. Para mí es una enorme emoción volver a pasar por el corazón a uno de los mejores de nosotros, a un socialista ejemplar, a un emblema del Partido Socialista de Uruguay, del que hoy me toca ser secretario general. Intentaré traer aquí algo de lo que para mí significa el legado de Guillermo y sobre todo las memorias recibidas de decenas de compañeras y compañeros que estarán presentes con sus testimonios y sus anécdotas. Deseo que mi voz, que es circunstancial, haga presentes sus voces. Quiero agradecer especialmente a su hija, Michelle, con quien hemos conversado mucho en este último tiempo, y a mis compañeros José Díaz, Carlos Riverós y Garabé Araquelián, protagonistas de esa generación valiente que transformó al Partido Socialista y que sigue luchando por hacerlo cada vez más socialista. Están aquí presentes y las historias y los materiales que ellos me compartieron han sido muy importantes para poder pensar y sentir este homenaje. Les agradezco de corazón. Aprovecho también para saludar a la familia de Guillermo y a sus amigos que concurrieron hoy, especialmente a sus hijas Michelle y Analía, a sus yernos Rodolfo y Walter, su único nieto Diego, que con 14 años parece que ya se revela como un fiel seguidor de las huellas de su abuelo, y a los demás familiares aquí presentes. También a quienes no pueden estar por distintas circunstancias, a sus hermanos, Enrique, María Ofelia y María del Carmen, Poncho, Pitanga y Gramilla, como los apodó su padre Enrique, gran amante del campo, a quien le debemos también el apodo Yuyo, con el que conocimos siempre a Guillermo, y a su compañera Julia Moretti, la entrañable Julia, enorme mujer, gran actriz también, que nos hizo llegar un mensaje que voy a leer a continuación. Dice Julia: no siento que sea casual que en el aniversario de Chiflet, mi compañero de vida por más de 50 años, se haya elegido ese lugar al que tanto valoró desde su tarea como periodista y legislador. Lamento no poder estar allí por ser hoy población de riesgo, como otros tantos diferentes que corrí junto a él, y fundamentalmente por tratar de evitar correr el riesgo emocional que implicaría escuchar las palabras allí vertidas. No puedo menos que agradecer el espíritu de esa sesión, que para mí será inolvidable. Te ruego haga llegar mi agradecimiento al presidente y a los demás compañeros de Cámara por hacerla posible. Quiero agradecer también, señor presidente, la enorme cantidad de mensajes recibidos en estos días de personas que, habiendo conocido de cerca o de lejos a Guillermo, me han transmitido sus vivencias y su afecto por el flaco. Todos coinciden en algunas características que voy a resumir en un breve y hermoso mensaje que recibimos de nuestro querido compañero José Corseñac. El recuerdo siempre emocionado del hermanísimo Chiflet renueva mi esperanza
acerca de que si se reiterase la existencia de personas con sus enormes virtudes, el planeta Tierra sería socialista y por lo tanto democrático, pacífico y feliz como Guillermo lo deseaba. El reconocimiento por la coherencia y la valentía de Guillermo también trasciende fronteras, señor presidente. En el día de ayer, el Comité Democrático Haitiano en Argentina me hizo llegar un saludo titulado Guillermo Chiflet, presente, ahora y siempre, en el que agradecen la vida de una figura ejemplar y dicen que jamás olvidarán su solidaridad plena para con la lucha del pueblo haitiano, oponiéndose a la ocupación militar. Hoy, por la emergencia sanitaria, no pudimos tener acceso libre a las barras y son muchas y muchos quienes quisieron acompañar y no pudieron hacerlo. Si no, estas barras seguro estarían llenas. Pero en el Frente Amplio, en el palco, como usted señalaba, presidente, está el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y nos acompañan muchas y muchos compañeros de la dirección del Frente, de sus partidos, sectores y bases. En la dirección del Partido Socialista y de la Juventud, también representada aquí. En el PIT-CNT también nos acompaña su secretario general, Marcelo Abdala. En la FUCAM y la CUDECOP, en la Federación de Cooperativas de Producción y Trabajo, en la Fundación Mario Benedetti, en Familiares, en CERPAG, en la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, todas instituciones, organizaciones que están representadas hoy aquí, están presentes muchas de las causas de Guillermo. Y Guillermo era de los que creía aquello que tan poéticamente expresó don Pedro Casaldáliga, también fallecido este año y a quien él supo admirar. Mis causas valen más que mi vida. En fin, ¿cuánto dice de Guillermo que estas organizaciones y personas estén hoy acá, que estas sean sus causas? ¿Cuánto amor, cuánta entrega, cuánta valentía y coherencia? ¿Cuánto espejo, como me decía una compañera ayer, para mirarse, para comprometerse, para interpelarse? Cuánta siembra y cuánta vida que perdura. Guillermo nació en la Villa del Cerro. Desde niño empezó a militar en su barrio, en un comité de niños por la República Española. A pocos metros de su casa estaba el centro Carlos Marx. Allí conoció a don Emilio Frugoni y siendo muy chico quiso afiliarse al Partido Socialista. Ya en su juventud recordaba ese momento en un homenaje a don Emilio. Se me aparece con claridad leccionadora la imagen de Frugoni, tal como la vi en mis primeros años en un atardecer en la Villa del Cerro, ante un grupo pequeño de obreros, elevando su verbo valiente contra la dictadura de Terra, predicando nuestro evangelio de libertad. Fundamentalmente de su siembra maravillosa ha nacido este honrado Partido Socialista, que es una de las armas más puras que disponen los demócratas uruguayos. A fines de los 40, Guillermo comenzó a dedicarse al periodismo, primero en el semanario socialista El Sol. Después, esa profesión, ese noble oficio, lo llevará por Época, Hechos, Marcha, Brecha, Alternativa y otros medios desde los que denunció la política de la burguesía, el autoritarismo, la injusticia. En sus escritos están siempre presentes el internacionalismo socialista y una firme convicción antiimperialista que lo orientó hasta el último día de su vida. En el 58, luego de mucha insistencia de sus compañeros, aceptó ser candidato a edil y resultó electo. Por ese entonces, Guillermo, que admiraba a Frugoni, pero supo también discrepar con él, se jugó decididamente por el proceso de transformación del Partido Socialista que se transitaba en esos años. En los 60, Chiflet comenzó a denunciar los atropellos represivos y autoritarios que vivía el país. También viajó a Yugoslavia y volvió muy desilusionado por el verticalismo burocrático. En el 71, año de la fundación del Frente Amplio, sufrió un atentado en su casa de la calle Gaboto, a consecuencia del cual Julia, su compañera, perdió su primer embarazo. Luego, clandestinamente, siguió escribiendo, denunciando el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos. En esa época fue también detenido en ocasión de un viaje a Buenos Aires y también aquí.
Fue legislador del Partido Socialista en 1989, 94, 99 y 2004. Como parlamentario, no solo se destacó por sus intervenciones siempre cargadas de fundamentos y de convicción ideológica, sino que se distinguió por su presencia en las movilizaciones populares, por su trabajo en el campo de los derechos humanos. Nos acompañan aquí representantes de varias organizaciones y la querida compañera Sara Méndez, que también está en las barras. En 2005, Guillermo renunció a su banca por su posición contraria al envío de tropas a Haití, ya en el primer gobierno del Frente Amplio, y falleció el 26 de abril de este año. Quiero decirles que con Guillermo compartimos muchas cosas, entre ellas una especialmente importante en el día de hoy. No nos gustan los homenajes parlamentarios. Él los vivía como tediosos y a veces un poco fariseos. Y a mí me pasa lo mismo, señor presidente. Pero aquí estamos, él siendo homenajeado y yo intentando ser portavoz de un homenaje sincero, porque en el fondo es una oportunidad de reencontrarnos con su legado y de amplificarlo. Para ser fiel a él y a mí mismo, quiero comenzar con una frase de Guillermo en su libro Homenaje a don Emilio Frugoni. Decía Chiflet: se ha observado, Lenin lo hace en las primeras páginas del Estado y la Revolución, que con los grandes luchadores populares ocurre que en vida se los combate con furia y con las campañas más desenfrenadas, y que después de su muerte se intenta convertirlos en íconos inofensivos. Se busca rodearlos de una cierta aureola de gloria para mellar el filo de sus ideas revolucionarias, envileciéndolas. Quiero pedirles a todos y a todas los legisladores presentes en esta sala, de todos los partidos políticos, también de nuestro Frente Amplio, que no hagamos eso hoy con Guillermo Chiflet. Guillermo no fue un parlamentario así a secas, fue un parlamentario socialista. Y fue más que eso, fue un luchador popular, un fiel representante de la clase trabajadora, un militante revolucionario. No le mellemos el filo a sus ideas ni a sus acciones. Guillermo incomodaba, en esta Cámara incomodó muchas veces. Y este homenaje, para ser fiel a él, también debería ser un poco incómodo. En estos días, conversando con distintas personas sobre la figura de Guillermo Chiflet, estuve conversando con Madelón Aguerre, una integrante de Serpaj, que no conoció muy directamente a Guillermo, pero me supo confirmar algo que yo había escuchado, que es que tuvo una relación muy entrañable con Perico Pérez Aguirre. Su hija Michelle también me lo comentó y me contó de la ayuda que le dio a Perico, que se dieron mutuamente en la etapa de la Comisión para la Paz. Y Guillermo, señor presidente, fue siempre un predicador de lo que llamaba, retomando al Che Guevara, la propaganda de la conducta. Si tuviera que definirlo, diría que es un auténtico hombre nuevo. Y para desarrollar esa idea voy a traer algunos rasgos de su personalidad, parafraseando a su vez a Perico Pérez Aguirre, con quien Guillermo supo tener esa relación. Dice Perico: el hombre y la mujer nuevos son seres participativos, que viven en función del prójimo para servirlo, empezando por los más necesitados, por los que más sufren. El hombre y la mujer nuevos saben que el derecho de los débiles es más sagrado que el derecho de los poderosos. Y decía Chiflet, homenajeando al padre Cacho en un texto que salió en el diario La República: el punto de vista para luchar por la justicia es mirar la realidad desde el ángulo de la pobreza. Aquí hay, señor presidente, un primer rasgo, seguramente el que él quisiera poner en primer lugar: su profundo compromiso con los pobres, con los trabajadores y con todas las víctimas de la opresión. Como ejemplo, en el año 58, cuando recién asumía su banca de edil, en medio de unas inundaciones muy grandes que hubo en la ciudad con centenas de familias afectadas, Guillermo en la Cámara planteaba de dónde obtener recursos económicos para lograr atender esa emergencia. Y decía: en las soluciones departamentales o nacionales se plantean dos salidas, la de gravar al privilegio o la salida de echar nuevos impuestos sobre las clases populares. En otra intervención,
también siendo edil, afirmaba: cuando se plantea la lucha sindical, los trabajadores saben que los partidos se dividen en partidos obreros y capitalistas. Y cuando se trata de dar leña, los partidos de la burguesía, cuando tienen el gobierno en sus manos, se deciden por la represión. Agregaba: no queremos que se use el ejército, ni la policía, ni la creación de policías particulares a cargo de los patronos y caballeros de industria para resolver los conflictos obreros. Esa concepción lo llevó a Guillermo a tener un profundo compromiso socialista. Volviendo a Perico, el hombre y la mujer nuevos gastan su vida en la construcción de una nueva sociedad, en la que el ser humano ya no explota a su hermano o hermana. Una sociedad que, respetando las peculiaridades de la naturaleza, sea liberadora, igualitaria, solidaria y participativa, en la que todos aporten según sus fuerzas y en la que todos reciban según sus necesidades, sin desigualdades ni acaparamiento de algunos pocos egoístas a costa de los más. Otro rasgo de Guillermo y otro rasgo del hombre nuevo: una profunda desconfianza por los cargos y una enorme confianza en las bases y en la participación. Tiene la palabra la señora diputada Gabriela Barreiro. Le concedo una interrupción al diputado Sibila. Puede interrumpir el señor diputado Gonzalo Sibila. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañera diputada. Decía: una profunda desconfianza por los cargos y una enorme confianza en las bases y en la participación. Hay decenas de anécdotas sobre esto. José Díaz, entrevistado para el libro Guillermo Chiflet, El combate de la pluma, cuenta cómo Guillermo lo convenció de afiliarse al Partido Socialista. Y refiriéndose a él dice: rescato su lealtad inquebrantable y su sentido de pertenencia al partido, totalmente opuesto al aparatismo. Es un marxista convencido, con una veta libertaria que le hace estar ajeno a las intrigas, al fraccionalismo, y nunca movió un dedo para conseguir un cargo. Otro rasgo, señor presidente, del hombre nuevo, y un rasgo que tenía Guillermo: un profundo e inteligente sentido del humor. Vuelvo a Perico. El hombre nuevo, desde esa confianza radical en la vida, es un ser con buen humor, porque tener sentido del humor es tener capacidad de ver la discrepancia, la incongruencia propia o ajena, comparándolas con las dimensiones sin medida de la vida. José también decía, en ese mismo libro que cité recién: el flaco posee un gran sentido del humor, la capacidad para la broma sana, que muchas veces distendía el ambiente en medio de una dura discusión. Y María Julia Alcoba, militante textil, también socialista, contaba: Guillermo, cuando nos veía venir, decía: uy, vienen las textiles, tengan cuidado, estas muchachas no dan puntadas sin hilo. Otro rasgo del hombre nuevo, otro rasgo de Guillermo: una profunda relación con la verdad. Decía Perico: el hombre y la mujer nuevos saben informarse y comunicar la verdad, aun cuando la mentira sea el pan nuestro de cada día. El hombre y la mujer nuevos son simples y transparentes. Su lenguaje y sus actitudes son siempre las de sí cuando es sí y no cuando es no. En tiempos, señor presidente, donde se dice que comunicar bien es engañar bien, o escribir frases efectistas recomendadas por algún gurú del marketing, Guillermo Chiflet era exactamente lo contrario. Citaba en uno de sus libros a José Pedro Cardoso: informemos la verdad, prediquemos la verdad, llenemos de verdad todos los rincones de esta América que amamos, si es que en verdad la amamos. Ese es el primer paso: formar conciencia, difundir la información necesaria para ir creando la nueva manera de ser, de sentir, de pensar, que abrirá cauce a la liberación de nuestros pueblos. Ese es el primero de los caminos hacia la revolución, hacia el hombre nuevo que pensaron, anticipándolo en sus vidas, el Che, Sendik, Gerardo Gatti y otros héroes que vivieron entre nosotros. Y en octubre de 2005, cuando se trató en esta Cámara un proyecto referido a la Operación UNITAS y se dio un cambio de posición en el Frente Amplio respecto de este tema, Guillermo decía:
Todos sentimos que, como marcara en la Biblia el apóstol Juan, la verdad nos hará libres, y sabemos, como enseñara Lenin, que solo la verdad es revolucionaria. Busquémosla, desde luego, pero entre todos. Otro rasgo, señor presidente, para ir terminando, su profunda coherencia, que tiene mucho que ver con lo anterior. Perico decía que el hombre y la mujer nuevos son leales, siempre siguen el dictado de su conciencia, son insobornables ante los ofrecimientos y privilegios que los puedan alejar de su deber, son fieles a sus compromisos, a la palabra dada, a sus obligaciones éticas. Y Chiflet, en esta Cámara, en ocasión de tratarse aquel proyecto sobre la UNITAS, nos dejó dicho: tampoco creo en la ética de la convicción y de la responsabilidad. Con esa máscara se votó la ley de impunidad. Yo no estoy de acuerdo con que haya más de una ética. Siento desde la razón y el corazón que entre la fidelidad a lo que desde mi punto de vista debemos empecinadamente sostener y lo que honradamente sostienen otros compañeros, hay diferencias. Pero si las procesamos en las bases y en los máximos organismos de decisión de nuestras fuerzas políticas, con el respeto que nace de las experiencias de lucha y de acciones que el Frente ha librado, que han costado vidas, con el respeto que nace además de ideas que están, a mi modo de ver, en las raíces de nuestros compromisos, de ese debate maduro, con la firmeza y la serenidad que siempre han aportado nuestros militantes con sus convicciones, puede surgir, eso espero, una profundización de la unidad. Pero se refería al tema de la UNITAS, es un tema que deberá ser analizado en instancias de máxima representación de nuestra fuerza política. Lo que no acepto es que se me diga que hoy votamos esto, pero lo vamos a discutir después, porque se va a abrir un amplio debate. A mí no me parece bien votar primero y después discutir. Ahí estaba su coherencia, estaba su profunda concepción antiimperialista y estaba también un legado que nos deja para hacer nuestra autocrítica. Autocrítica en unidad, como también decía Guillermo. Y traigo acá una frase que él recuperaba de Alba Roballo en el libro que escribió sobre ella. Basta de discusiones menores entre los que tenemos la obligación de construir un nuevo país en un mundo nuevo. Cuidemos como el instrumento primero el milagro del Frente Amplio. Casi al final de su libro, El crimen del señor Bush, Guillermo se refería a su maestro Vivian Trías, tan injustamente denostado por estos días. Y decía: él permanece vivo en el cielo de los revolucionarios, que es la existencia en el corazón de los compañeros y en ese diálogo fecundo que pueden entablar con sus recuerdos o sus libros los que luchan por la libertad. Para los incrédulos, Guillermo es otro ejemplo de cómo se puede seguir viviendo después de morir. A vos, hermanísimo, que estás en el cielo de los revolucionarios, un abrazo inmenso y el compromiso de no claudicar nunca, de seguir tu huella, de sembrar vida, de amar como vos a los pobres y desheredados y de luchar como vos por un mundo sin explotados ni explotadores, por un mundo socialista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Federico Casareto. Perdón, estaba usted en el uso de la palabra, señora diputada, puede continuar. Gracias, presidente. Si tuviera que definir a Guillermo con una palabra, elijo coherencia, porque siempre actuó firme a sus principios, tanto en su vida personal como en su vida política. Hoy, a 94 años de su nacimiento, estamos evocando, recordando a un compañero socialista
que por varias legislaturas ocupó en este recinto una banca, que dejó por no ir contra sus principios, lo que nos hace recordar las expresiones de nuestro inolvidable José Pedro Cardoso. Los socialistas debemos sentirnos unidos no solo por una misma concepción social y política, sino también con una actitud moral ante la vida y la acción política. Y esa actitud es de desprendimiento, haciendo caso a lo que su conciencia dictaba. Esto nos muestra a un Guillermo Chiflet convencido de sus principios y de qué conducta debía asumir. Guillermo, el flaco, el yuyo, inquisidor, discutidor, profundamente inquieto desde sus notas periodísticas, desde su reclamo por verdad y justicia, desde las conversaciones con trabajadores, cooperativistas, jubilados, familiares de detenidos desaparecidos, una conducta ética y moral que nos ha significado un referente ineludible en la acción política. Fue uno de los fundadores de nuestro Frente Amplio en 1971, edil e integrante del Comité Central del Partido Socialista. Fue electo diputado titular en 1989 por el Partido Socialista, siendo reelecto en 1994, 1999 y 2004. Fue redactor del semanario El Sol del Partido Socialista, codirector del diario Época y cofundador de los semanarios Marcha y Brecha. Contaba Samuel Blixen en Brecha que Guillermo era famoso entre los redactores del semanario por una frase que resumía su idea de lo que debería ser una buena nota. Cuando le preguntaban cuál debía ser la extensión de un artículo, él decía: la más cercana al punto final. En momentos de muchas dificultades que nos lleva a la reflexión y nos interpela como seres humanos, la lucha que incansablemente llevó adelante Guillermo por verdad y justicia, por verdad y justicia sigue vigente. Un convencido de que la libertad se defiende cada día, defendiendo la justicia y condenando la injusticia. Participó de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, integró la Coordinadora Nacional por la Ley de Caducidad. Él sostenía que llegará un momento que van a comprender que si no se dice la verdad, si no se aportan los datos y si no aparecen los detenidos desaparecidos, eso se vuelve contra la institución, mancha los uniformes. Llamó siempre a aclarar los hechos del pasado por el bien de las futuras generaciones. En estas reflexiones tratamos de resaltar su conducta, que sea el faro de orientación y además una guía de nuestro accionar para mantener en perspectiva siempre los principios sobre cualquier otro interés particular. Para quienes desde los distintos frentes de lucha, de organización y de atención a los más necesitados, vimos a Chiflet siempre presente a dar una mano militante, sin estridencia, sin marketing, con su activa actitud en política internacional, en la defensa de los derechos humanos, en su gestión parlamentaria y desde las columnas periodísticas. Nos hace resaltar su coherencia, sus principios y su irrenunciable lucha por verdad y justicia. Con su conducta logró ganarse el respeto de sus adversarios políticos, que más allá de las diferencias, lo sabían un hombre comprometido con sus ideas y convencido de su lucha. Es por eso que Guillermo Chiflet se incorpora desde otro lugar como referente para los y las socialistas, como lo fueron y son Emilio Frugoni, Vivian Trías, José Pedro Cardoso y Reinaldo Gargano. Por eso, Guillermo, decimos que tu ética, tus principios, tus ideas socialistas de integración latinoamericana
antiimperialistas y que aspira a una verdadera revolución que termine la explotación del hombre por el hombre, seguirá siendo nuestra bandera. La levantamos miles y miles de trabajadores, de estudiantes, de militantes y de jubilados, de organizaciones sociales barriales, cooperativistas que desde abajo quieren un mundo mejor. Para finalizar, los socialistas no mueren, se siembran. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Federico Casareto. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a las autoridades del Frente Amplio aquí presentes y a los familiares del exdiputado Guillermo Chiflet, y agradecer el honor que para mí significa que el Partido Nacional me haya elegido para hacer uso de la palabra en este merecido homenaje. Tal vez sea porque de los integrantes de esta bancada en el día de hoy sea el único que le tocó compartir en la legislatura del 2005 al 2010 esta Cámara de Representantes con el diputado Chiflet. Recuerdo que se sentaba donde está hoy la diputada Ana Olivera y desde allí manteníamos muchas veces debates que él no rehuía ni con legisladores experientes y de mucha historia en este Parlamento, ni con jóvenes que recién entrábamos a esta casa, lo cual hablaba de su defensa por sus principios, su lealtad con su conciencia y que no le rehuía absolutamente a ningún tema. Habría muchas cosas para destacar, muchas obviamente lo dijeron sus compañeros de partido y sus compañeros de sector. Yo creo que más allá de su lucha política, donde aquí se destacó que fue secretario durante algún tiempo de Emilio Frugoni, también estaba su accionar periodístico, en donde se desempeñó en los diarios Época y Hechos, y también en los semanarios Marcha, El Sol y Brecha. Y aquí algunas cosas a destacar que ya van marcando su personalidad radical, porque yo creo que si hay una forma de definir a Guillermo Chiflet fue su principismo radical, o si uno le va a hacer una mirada más partidaria desde su colectividad, un socialismo radical. Y esa radicalidad se expresaba incluso hasta en determinados comportamientos que hoy en el siglo XXI tal vez lo vemos como algo natural y que no golpea nuestras conciencias. Pero, por ejemplo, cuando él escribía en el semanario Marcha, había congelado su actividad política porque sentía que era incompatible desarrollar a la vez una actividad periodística con una actividad política. Y a su vez, cuando ingresa a este Parlamento Nacional, hace lo mismo a la inversa, renunciando a su rol como jefe de redacción política en el semanario Brecha, porque entendía que era incompatible ser legislador en el Parlamento Nacional y a su vez estar dirigiendo la parte política de un semanario. Ya íbamos viendo, por lo menos en los últimos años que nosotros pudimos compartir algunas experiencias, su forma de pensar, su radicalismo, su principismo. A mí me tocó además conocerlo desde otro ámbito. Tuve la suerte de ingresar a este Parlamento Nacional, no a las cámaras, sino como secretario del profesor Carlos Julio Pereira, en el año 92, justamente en la primera legislatura en la cual Guillermo Chiflet ingresó a esta Cámara. Y estuve en esa secretaría hasta el año 2005, también la legislatura en la cual Guillermo Chiflet fue electo por última vez, en la que también fui electo yo. Y vi en múltiples oportunidades el contacto que tenían esas dos figuras, uno del nacionalismo radical y principista y otro desde el socialismo radical y principista. Habían dos puntos que los confluían, que los unían, que era la lucha por los derechos humanos, en donde ambos integraron todo lo que fue aquella comisión pro referéndum por el voto verde, y también la educación. Muchas veces tenían tertulias, largas tertulias respecto a la preocupación
por la educación en nuestro país. Aquí se traían algunas anécdotas de su faz periodística cuando se le preguntaban, como aquí decía recién la diputada preopinante, cómo debía ser la extensión de un artículo y él decía la más cercana al punto final, pero también cuando periodistas que trabajaban con él, preocupados de cómo debía redactar determinado artículo, la extensión que debía tener, pero también el contenido, él les decía, escribí como para que te entienda un abisinio. Ese era Chiflet, quien se codeaba con gente de todas las generaciones, quien estaba en todos los debates y no siempre le tocó estar en todos los organismos de decisión como de repente hubiese sido de justicia. Hay otro elemento que me gustaría destacar y que habla también de su forma de ser, de su personalidad. Cuando salimos de la dictadura y viene el primer gobierno democrático, Guillermo Chiflet estaba llamado a encabezar la lista del Partido Socialista de la Cámara de Diputados en el año 84. Sin embargo, él da un paso al costado y renuncia para que José Díaz, que hoy nos engalana con su presencia en una de las barras, pudiese, después de 10 años de exilio, ocupar ese lugar. 5 años después, los dos pudieron estar en esta Cámara representando a su mismo partido y a su misma colectividad. En el trato era un caballero. Yo creo que si uno busca el ejemplo, no estoy hablando desde el punto de vista político e ideológico, sino el ejemplo de imagen de un legislador, todos querríamos ser en parte como fue Guillermo Chiflet. Un caballero con hidalguía, con respeto, duro con las ideas, pero blando con las personas. El hermanísimo ese que aquí se manifestaba no solo lo utilizaba con sus compañeros políticos, sino también en los pasillos parlamentarios con cualquiera que se acercaba y tenía alguna tertulia o conversación con él. Hay una frase que lo define, una frase suya, cuando viene todo aquel episodio que lo recuerdo como que fuera el día de hoy, y entiéndaseme, no estamos haciendo consideraciones políticas que ya se hicieron en su momento y cada uno sacó sus conclusiones. Estamos simplemente relatando un episodio de la historia de este país. Cuando se trata el envío de oficiales y soldados del ejército uruguayo a la misión Haití, recuerdo que se alzaron todas las manos en este Parlamento y él prefirió no salir de sala, como muchos legisladores sí lo hicieron, sino que con sus brazos cruzados quedó solo frente al resto de su partido y de los otros partidos. Y después de esa voluntad política manifestada, fue una jornada triste, porque creo que el Parlamento Nacional y la Cámara de Diputados perdió a un gran legislador. Creo que el Uruguay tiene múltiples ejemplos, no son comunes, pero tiene múltiples ejemplos en figuras como Baltasar Brum o en figuras como Javier Barrios Amorín, de personas que por sus principios dejan por el camino trayectorias que podían haber brindado al país y a esta institución muchos beneficios y muchos recuerdos que le harían muy bien a la democracia del Uruguay. Pero ese principismo radical le impidió en ese mismo momento, después de haber manifestado su posición en contra de esta misión, anunciar que le era incompatible para su conciencia continuar ocupando una banca en el Parlamento Nacional al haber tenido una discrepancia respecto al antiimperialismo, que era una de sus características, una discrepancia que lo hizo sentir verdaderamente incómodo. Y bueno, y así se fue apagando, por más que, según nos cuentan, continuaba yendo a la Casa del Pueblo, a la sede del Partido Socialista, y dando esos debates en determinados salones y en determinados ámbitos, pero creo que nos ha dejado como legado una gran enseñanza para estos momentos de vorágine, del siglo XXI, en el cual las cosas no se miran con detenimiento, en el cual las ideologías, no digo que se hayan perdido, pero se acomodan de acuerdo a las necesidades. Creo que con Guillermo Chiflet tenemos un ejemplo en la discrepancia, obviamente, de nosotros como nacionalistas y él como socialista, un ejemplo de lo que debe ser
el valor y la defensa de los principios. Quiero terminar con esa frase que él decía, presidente, después de esa dura batalla que dio respecto a este tema de antiimperialismo que él lo consideraba fundamental. Y dijo, ser socialista es necesariamente ser radical, en el sentido de querer cambiar el mundo de raíces. Y si no sos radical, no sos socialista. Y ahí está nuevamente el ejemplo de su radicalidad en todos los aspectos, periodístico, político, legislativo. Por último, quiero decir que en ese periodo legislativo en donde también estaba en esta sala quien hoy ocupa la presidencia de la República, integrante de nuestro partido, el doctor Luis Lacalle Pou, que fue también diputado en esa legislatura, cuando se enteró del fallecimiento del doctor de Guillermo Chiflet, inmediatamente publicó lo siguiente: Guillermo Chiflet fue un gran dirigente político y sobre todo una gran persona, de esas que uno necesita tener enfrente para entender las otras visiones. Vivió como predicó, me regaló su consejo y su afecto, apretado abrazo a su familia y amigos, que en paz descanse. En nombre del Partido Nacional, señor presidente, en este aniversario de su nacimiento, pero también en este homenaje que no se pudo realizar por las condiciones sanitarias que el país vivió en su debido momento, el Partido Nacional inclina sus banderas ante un legislador ejemplar. Muchas gracias. Señor diputado, le restan 4 minutos de tiempo y el señor diputado Cosia le está pidiendo una interrupción. Puede interrumpir el señor diputado Cosia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Casareto. Luego de esta brillante exposición que a todos nos ha regalado de alguna manera, quienes la han impulsado, a mí me interesaba destacar frente a las autoridades del Frente Amplio, del Partido Socialista, las organizaciones sociales, senadores que aquí están, familia y amigos, que este ha sido un año muy duro para una generación política que ha marcado a fuego la historia reciente del país. Y no queríamos dejar pasar algunos conceptos que nos parecía importante reafirmar. De este Chiflet que nace en un hogar de un nacionalista independiente que era su padre, allí en el Cerro, que cuando era muy joven él le transmite su deseo de militar en el Partido Socialista y le dice, bueno, por ahora no, pero cuando seas mayor vas a poder tomar el camino que tú elijas conveniente. Y así lo hizo. Y en este recuerdo que queremos nosotros tener muy presente, del Flaco, del Yuyo, traer ese dilema a esta sala, ese dilema tan fermental entre las convicciones, como aquí se dijo, y la realidad política. Y el dolor en torno a esos dilemas tan fuertes que los políticos muchas veces tenemos por delante, el dolor del entorno, el dolor de la familia, de los allegados políticos, de los militantes, de quienes construyen desde las organizaciones sociales. Cuando esa persona se enfrenta a tomar esas decisiones tan duras, nos ha tocado a muchos vivir ese tipo de situaciones con referentes políticos a lo largo de nuestra corta vida política. Y en Guillermo vemos un reflejo puro de ese farol, de esa luminaria ética que trasciende los partidos políticos. En un libro que escribió Esteban Leonís, lo queremos graficar cuando hablan de lo que sentía el presidente Luis Lacalle Pou por Guillermo Chiflet. Y él dice, siempre tuve una atracción especial por acercarme a quien piensa distinto que yo, a quien está en las antípodas. La vida me ha permitido conocer mucha gente que piensa totalmente distinto que yo, pero por lo menos tengo lazos de afecto y a mí me parece que en la actividad política la capacidad de tener lazos afectivos y respeto intelectual con tipos tan distintos nos hace mejores.
Siempre digo que necesito competidores políticos inteligentes, genuinos, que digan la verdad, que vivan como predican, porque necesito el respeto en la contraposición. Creo que es vital para una sociedad. En Guillermo Chiflé encontré un tipo muy solidario. Cuando él renuncia a la Cámara de Diputados me agarré una calentura que le escribí una carta de puño y letra. Le dije, usted no se puede ir. Quien abandona un puesto de lucha es corresponsable de los fracasos, contó Luis Lacalle Pou en ese libro. La admiración y el respeto también lo llevó a visitarlo en su domicilio. Lo fue a ver junto a Julia Moretti, su mujer. Sacó de una cómoda una carta que tenía allí en donde guardaban con mucho afecto y había un dibujo del padre de Luis, de Lacalle Herrera, y una carta que él le había escrito. Si bien él nunca más pisó el piso del Palacio Legislativo ni la Cámara, fue invitado por Luis cuando él asumió la presidencia de la Cámara y eso es recordado por él muy gratamente. Y yo en ese recuerdo del presidente de la República quería transmitir nuestro respeto, como bien dijo Federico, el respeto del Partido Nacional y también un cariñoso y fraterno saludo desde la Casa de los Lamas a la Casa del Pueblo, a los militantes socialistas, a sus juventudes. Tienen mucho por lo cual estar orgullosos y seguir luchando. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de la bancada del Partido Colorado, quiero expresar nuestra respetuosa adhesión a este homenaje a la memoria de Guillermo Chiflet. Ninguno de los integrantes de esta bancada compartió con él las tareas parlamentarias. Por distintas circunstancias no estuvimos aquí cuando él, en 4 legislaturas consecutivas, representó a su partido en esta Cámara. De manera que no podemos aportar esas anécdotas que sí trajeron a colación los que lo conocieron, los que fueron sus compañeros de lucha, los que compartieron jornadas de trabajo aquí en la Cámara. Y no queremos repetir tampoco la información general que pueda conocerse a su respecto, para evitar repeticiones y para evitar también ese fariseísmo contra el cual nos prevenía al comienzo de esta sesión el señor diputado Sibila. Pero no necesitamos esas referencias para sumarnos con convicción a este homenaje, porque es un homenaje que se rinde a la trayectoria de un hombre íntegro, de un ciudadano cabal, que defendió sus ideas con honestidad intelectual y política y las sirvió con una coherencia que culminó cuando, en episodio que ha sido ya reiteradamente recordado, renunció a su banca para no votar ni contra su partido ni contra su conciencia. Y gestos de ese tipo siempre van a merecer el reconocimiento y el homenaje de todos los que aquí estamos y de la ciudadanía entera, porque el pueblo perdona los errores, pero no perdona las claudicaciones y de estas últimas no supo Guillermo Chiflet. El pueblo puede admirar a veces a los inteligentes o a los que son políticamente habilidosos, pero a los que quiere es a los que se juegan por sus ideas, a los que se juegan enteros por aquello en lo que creen, en lo que piensan, y lo demuestran haciendo sacrificios como el que hizo quien renunció a una banca en el Parlamento para no votar ni contra su partido ni contra sus ideas. Y más allá de las coincidencias o las discrepancias, que de estas últimas seguramente hubiésemos tenido muchas, y hubiésemos discutido mucho si nos hubiésemos encontrado aquí en la Cámara con Guillermo Chiflet, por encima de todo eso, lo que resplandece es la fibra moral de quien actúa de esta manera. Con estas conductas, con estos valores, con esta integridad es que se hace la fibra moral de la democracia uruguaya. Y es eso lo que, en definitiva, mucho más que los textos jurídicos, es eso lo que le da solidez a las instituciones.
la fibra moral de los ciudadanos que actúan en el marco de esas instituciones, la fibra moral del régimen que se sostiene de esa manera sobre la conciencia y la conducta de ciudadanos cabales. A esos ideales sirvió con su conducta, con su trayectoria, Guillermo Chiflet. Antes de terminar, señor presidente, quiero dejar una constancia, y es que recibí hoy en mi despacho la llamada del ex vicepresidente de la República, doctor Gonzalo Aguirre, que me pidió expresamente que transmitiera aquí su adhesión a este homenaje. Me honro al transmitir ese pedido y dejar esa constancia que me fue solicitada. Termino expresando mi respetuoso saludo a los familiares de Guillermo Chiflet, a sus amigos, en especial al doctor José Díaz, viejo compañero de trabajo parlamentario en la primera legislatura después de la dictadura. Recuerdo que se sentaba allí donde se sienta ahora la diputada Susana Pereira. Mi saludo a José Díaz y a su partido, a sus compañeros de lucha. Nos inclinamos respetuosos ante un ciudadano ejemplar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado César Vega. Muchas gracias, presidente. Es un honor muy grande para mí tener la suerte, la posibilidad de emitir algunas palabras con mucho nerviosismo, porque nos sentíamos bien representados por don Guillermo Chiflet cuando hacía lo que hizo aquel día. Un saludo fraternísimo para sus familiares, para sus amigos y para sus compañeros del Partido Socialista. No solamente fue un caballero aquí adentro, sino que se me ocurre preguntarle a los funcionarios por don Guillermo Chiflet, y me dicen lo mismo, un gran ser humano, un caballero, por resumir. Me sentí muy representado, como muchos uruguayos, cuando renunció aquel día. Encontraría su foto entre millones para aprovechar con la nueva tecnología, acercarme y ver, tratar de ver en sus ojos muy expresivos dolor, perplejidad, pero tal vez para quien no conocía lo que había pasado ese día, tranquilidad, veo yo, de conciencia en esa mirada. Cuando dijo Uruguay debe retirarse de Haití, 3 frases que espero recordar siempre. Uruguay debe de retirarse de Haití. Hoy está vigente también para otra zona del mundo. No puedo votar esto porque va contra mis convicciones. No puedo votar esto porque va en contra, no de mi conciencia, dijo, de mis convicciones. Quedo tranquilo con mi conciencia. Quedo tranquilo con mi conciencia. Ojalá que todos los que ocupamos en algún momento una banca en nombre de nuestro pueblo, podamos decir al retirarnos algún día que estamos tranquilos con nuestra conciencia. No debo decir más nada, me quedo muy contento de lo que han expresado los representantes, los legisladores
acerca de este gran ser humano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora diputada Susana Pereira. Gracias, presidente. Un saludo para todos los compañeros y compañeras presentes. Un saludo para el presidente del Frente Amplio y al querido compañero José Díaz, aquí presente, que recién me entero que tengo el honor de estar ocupando un lugar que él estuvo antes que yo. A su familia especialmente, a sus hijas, a su nieto, y bueno, hoy el Parlamento rinde un homenaje a uno de los suyos, un legislador que supo honrar este hemiciclo, y perdóneme, presidente, la autorreferencia a un compañero entrañable de nuestro Frente Amplio. El Yuyo, como lo conocíamos muchos, fue de esos imprescindibles y necesarios luchadores sociales que se inició desde muy joven contradiciendo los consejos de su padre, el odontólogo Enrique Chiflé, quien quería demorar que su hijo adolescente militara en el Partido Socialista. Algo que no pudo impedir, y luego, cuando ya adulto comenzara su militancia impactado por la figura de Emilio Frugoni en aquel centro Carlos Marx de la Villa del Cerro. A finales de los años 40 abandona sus estudios en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales para dedicarse por entero a la labor periodística en el semanario socialista El Sol, cuya redacción estaba en la planta baja de la Casa del Pueblo. Allí trabajó durante 20 años, fue cronista sindical, encargado de las crónicas internacionales, para terminar asumiendo la Secretaría de Redacción. Allí comenzaría a construir sus bases de pensamiento que luego haría que su trabajo parlamentario fuera todo un signo de identidad propia. El clientelismo y la burocracia creciente fueron algunos de sus principales enemigos, siempre. Como ya se dijo, pero es importante resaltar toda su trayectoria, fue edil en 1958, unos años después, en 1961, viajó a Yugoslavia usufructuando una beca para estudiar periodismo. A su regreso, en 1962, retomó la actividad periodística en El Sol y al año siguiente comenzaría a trabajar en el diario Época. Allí ocuparía la tarea de cronista político. Por esos años conoció a su compañera de toda la vida, la actriz de teatro y televisión, nuestra querida Julia Moretti, con quien se casaría en diciembre de 1967 y del matrimonio nacerían sus hijas, Michelle y Analía, aquí presente. Tras la clausura del diario Época, sin trabajo, recibe el apoyo de Selmar Michelini, quien lo suma al equipo del diario Hechos, que luego pasaría a ser El Diario, pasando a integrar el staff de ese vespertino. Fue recién a principios de 1970 que recibe la propuesta de Carlos Quijano para unirse al semanario Marcha, donde lo encontraría en uno de los periodos más agitados de nuestra historia reciente. Me refiero al año 1970 y 73, para ser desde ese lugar un testigo privilegiado de un tiempo turbulento. En 1971 adhirió a la formación de nuestro Frente Amplio. Tras el golpe de Estado en 1973, siguió trabajando en Marcha hasta su clausura definitiva en diciembre del 74. Luego se la rebuscó con textos publicitarios, mientras que en forma clandestina redactaba informes para el exterior sobre la situación nacional y las perspectivas futuras del país. Con el retorno de la democracia se desempeñó en los semanarios Alternativa y Brecha, siendo electo, como ya se dijo, por el Partido Socialista en el 1989, 94, 1999 y 2004. Cuando el pasado 26 de abril se conoció la noticia, la triste noticia de su fallecimiento, Pepe Mujica lo recordó como aquel compañero que se tomó el trabajo de hacer un pormenorizado relato por escrito de los fenómenos sociales, políticos y económicos más importantes ocurridos durante la larga y oscura década que los estuvo preso. Un trabajo que fue entregado un querido compañero, el compañero Arturo Dubra, para que los que salían de la cárcel con años
de falta de información, intentaran llenar en parte esas lagunas que habían sufrido con respecto al conocimiento de todo lo que había pasado en el país mientras ellos estaban privados de libertad, presos. Un hombre aferrado a sus convicciones democráticas y a sus principios, dejó la huella indeleble de su trabajo parlamentario hasta el último día, cuando aquel 5 de diciembre del 2005 presentó su renuncia indeclinable, afectado por la habilitación del ejército uruguayo en la MINUSTAH, decisión que no compartía y por la que renunció a su banca. Hablar de Chiflé es hablar de un hombre de partido y de un hombre de palabra que prefirió ser fiel a sus principios sin poner en juego la unidad partidaria y sin pedir nada a cambio. Desde su renuncia pasó a tener una vida familiar que lo fue absorbiendo y de la que seguramente su familia supo disfrutar. Porque el trabajo de un luchador social como él seguramente le quitó horas a la familia durante muchos años y la vida supo compensar a su familia en esta última etapa. En este momento que recordamos al compañero y amigo, me atrevo a revelar una de esas peculiaridades que solo los más íntimos conocen y que hoy, en honor a su memoria, puedo compartir con ustedes. El relato viene de la visión de uno de sus sobrinos, que siempre tuvo admiración por ese tío, escritor y político, que le confesara alguna de sus pasiones gastronómicas favoritas, las milanesas y el dulce de leche. A los ojos y oídos de ese niño que lo escuchaba, su imaginación le disparaba escenas de ese tío degustando placeres que también él compartía, pero lo que no podía siquiera imaginar y que siempre le impactó fue que ambos placeres eran parte de un mismo plato, siendo uno de sus favoritos. Seguramente el Yuyo Chiflé estará en algún lugar untando dulce de leche en alguna milanesa, mientras escribe una crónica, realiza una exposición parlamentaria o hace un alto en alguna revolución con destino socialista. Gracias, presidente. Es todo cuanto quería decir. Gracias, señora diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora diputada Ana Olivera. Gracias, señor presidente. Le tengo que decir al diputado Casareto que me ha tirado tremenda responsabilidad al contar que estoy sentada en el mismo lugar que Guillermo Chiflé. Una más. Muchas gracias. Seguramente voy a reiterar algunos conceptos que aquí ya se han dicho, porque hacen a la identidad al ser de Guillermo Chiflé. Señor presidente, es una obligación, no formal, sino desde lo más profundo del sentimiento y a la vez un orgullo hablar en esta sesión de homenaje a Guillermo Chiflé, conmemorando, entre otras cosas, o aprovechando que sus 94 años. Y lo digo en presente. Hablar de Guillermo es hablar de una vida ejemplar, de militancia, de compromiso, de rectitud. Una vida en que la fidelidad a las ideas y un concepto riguroso de la ética estuvieron siempre por encima de cualquier cálculo político o de conveniencia. Guillermo fue un militante social y político por más de 80 años de su partido, el Partido Socialista, del Frente Amplio, al cual contribuyó a fundar, de todo el movimiento popular uruguayo. También fue un internacionalista convencido y practicante. Su solidaridad con la República Española, con Vietnam, con Cuba y con todos los pueblos del mundo fue tan importante para él que hasta determinó decisiones políticas y personales, algunas muy dolorosas para él y para todos. Guillermo Chiflé Zerboni nació un 15 de septiembre de 1926 en El Cerro. Su niñez y juventud, vivida en ese barrio obrero de Montevideo, lo marcarían para siempre.
Siendo un niño comenzó a militar. Lo hizo precisamente en un comité de niños por la Revolución Española, en su barrio, tan rico entonces y hoy, en tradiciones de organización popular y solidaridad internacionalista. Perteneció a un hogar donde se discutía de política. Su padre, como aquí ya se dijo, integraba el nacionalismo independiente. Guillermo contaba que a pocos metros de su casa había un club de divulgación política e ideológica llamada nada menos que Carlos Marx. Precisamente allí, en el centro Carlos Marx del Cerro, vio y escuchó por primera vez a Emilio Frugoni. Según contaba el propio Guillermo y quienes escribieron sus esbozos biográficos más completos, la oratoria de Frugoni, sus ideas, junto con la experiencia práctica en su barrio del Cerro, lo llevaron desde muy temprana edad a integrarse a las ideas del socialismo y al Partido Socialista. Guillermo abandonó los estudios en la Facultad de Derecho y se dedicó al periodismo. Esas dos pasiones, la militancia política y social y el periodismo, lo acompañarían con distintos énfasis protagónicos durante toda su larga y ejemplar vida. En el periodismo tuvo una larga y destacada trayectoria. Pasó por todos los roles, desde cronista, analista, columnista de opinión hasta jefe de redacción. Empezó escribiendo en el semanario del Partido Socialista, El Sol, del cual llegó a ser secretario de redacción. Luego escribió en Época. Cuando este es clausurado por Jorge Pacheco Areco, Selmar Michelini lo invita y pasa a desempeñarse en el diario Hechos, luego en el diario de la Noche. Y en los comienzos de la década del 70, Carlos Quijano lo convoca y escribe En Marcha, en el que trabajó hasta su clausura definitiva por la dictadura en 1974. Tras la recuperación, tras la reconquista de la democracia, escribió en los semanarios Alternativa y Brecha, y también con varias columnas en el semanario El Popular. Esta pasión por el periodismo siempre la unió a su otra pasión, como decíamos, la lucha social y política. En 1950, con 20 y pocos años, hizo sus primeros discursos en nombre de la Juventud Socialista y fue electo edil por Montevideo en 1958. Hermosa responsabilidad que ejerció durante varios periodos. Durante la dictadura permaneció en Uruguay, escribiendo artículos, análisis y denuncias y manteniendo un vínculo fluctuante, como lo permitía la represión con las distintas expresiones de la resistencia popular. Trabajó en una agencia publicitaria como redactor. Decíamos que tras la recuperación de la democracia, fue electo diputado por el Partido Socialista y el Frente Amplio en las elecciones de 1989. Cumplió una destacadísima labor en esta Cámara, integrando diversas comisiones de trabajo, con intervenciones siempre documentadas y agudas, ganándose el respeto, lo subrayo, y aquí quedó demostrado, y la consideración, como lo prueba este homenaje, de sus colegas diputados de todas las tendencias políticas e ideológicas. Fue reelecto en 1994, en 1999 y en 2004. En 2005, frontal como siempre fue, renunció a su banca por discrepancias con el primer gobierno de su Frente Amplio por el envío de un contingente militar a Haití. Volviendo para atrás, en el año 67 se casó con la querida actriz Julia Amoretti, su compañera de toda la vida, y por lo tanto aprovecho desde aquí un saludo a Julia, al igual que a sus dos hijas, Michelle y Amélie, y al igual que a toda la familia y amigos que hoy nos acompañan. Guillermo falleció el año pasado, el 26 de abril, a los 23 años. En este más que merecido homenaje a un gran luchador, a un gran periodista, a un parlamentario de fuste, a un extraordinario compañero y ser humano, quiero hacer explícito mi reconocimiento y mi cariño. Se podía discrepar con él, y no lo digo hipotéticamente, pero no dejar de quererlo. Guillermo fue y sigue siendo un referente ético,
de esos imprescindibles en estos tiempos convulsos, para la izquierda, para el Frente Amplio, para el movimiento popular, para la política con mayúscula y para toda la sociedad. A su familia, a su partido, al Frente Amplio, ante este Parlamento que honró con su trabajo el reconocimiento más profundo, en nombre del Partido Comunista y en el mío propio. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, señor presidente, quisiera darle una interrupción a Daniel Gerard. Gracias, señora diputada. Puede interrumpir el señor diputado Daniel Gerhard. Le restan 7 minutos. Gracias, presidente. Gracias, Ana. Gracias, Gonzalo. Creo que tu homenaje ni irritó ni aburrió hasta el hastío a Guillermo. Para los que andamos por los 30, el legado del compañero Chiflet tiene mucho que ver con eso de no estar atornillados a una banca y a la ética, o sea, al cierre de su etapa como parlamentario. Pero Guillermo no era un orejano, sino un hombre de partido y de alto sentido de la acción colectiva. Por eso elijo en estos minutos ver qué fue eso que pudo más que la unidad de acción de la izquierda. Y justamente lo que pudo más fue su internacionalismo y clasismo. Un sello de ese tipo de izquierda. Siempre fue ver la lucha como un todo y especialmente la latinoamericana. No con lupa centrándose en la lucha de tal pueblo ubicado en tal valle o tal desierto con tal drama, con el cual uno tiene muy pocas posibilidades de entablar una solidaridad tangible, sino la forma de ver la realidad y actuar, aun cuando se es gobierno, sobre todo cuando se es gobierno. Una generación que podía hablar de imperialismo sin sonrojarse, por lo tanto podía analizarlo y cuestionar y cuestionarse sobre el mismo. Y la realidad dramática de Haití se impuso en el escenario nacional apenas el Frente Amplio comienza a gobernar. La enorme y heroica historia de Haití no la vamos a contar ahora, pero sí hay que decir que la historia más reciente le dio la razón a Chiflet. Hoy Haití es más pobre y menos libre y menos democrática que antes de recibir tropas de las misiones de paz. Hoy Haití tiene los mismos problemas que hace 15 años, pero con menos paciencia y más heridas. A sola razón de ser un buen negocio para algunos. ¡Cuánta miseria para tantos y qué miserables algunos! Pero para Guillermo esto no fue una postura puntual sobre Haití, ni fue una postura única de Guillermo a la izquierda. Como se ve en la siguiente entrevista que le hace Chiflet a Licandro Brecha el 11 de agosto del 2006. Yo ya me los imagino ahí charlando más como amigos y reflexionando que en una relación entrevistador-entrevistado. Y le pregunta a Licandro sobre el tema, y Licandro responde: de acuerdo a las normas internacionales, tiene que ser las misiones de paz, tiene que ser a solicitud de las autoridades del país. Las misiones, que son para mantenimiento de la paz, se pueden enviar a pedido de las partes. Si un país cuenta con una autoridad superior o reconocida internacionalmente y hay otro sector con el que se plantean enfrentamientos que perturban la paz, a pedido de las autoridades se puede enviar una misión. Pero, ¿qué es lo que personalmente veo? Como se sabe, los países fueron colonizados para extraer de ellos sus recursos naturales. Así funcionaron las grandes compañías o las multinacionales, como decimos hoy. Lo que veo es que cuando hay un desequilibrio en uno de esos países y van las fuerzas de paz, lo hacen para poner orden. ¿Para atender las necesidades de la gente? No. Inicialmente ha sido para establecer la seguridad
que las multinacionales exigen para cumplir sus objetivos sin obstáculos. Me los imagino charlando de este tema con mucha confianza, pero también con bastante amargura. Agradezco que mi generación cuente con este legado que no solo nos guía, sino que nos compromete con un rumbo que poco tiene que ver con bancas parlamentarias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ha concluido la señora diputada Ana Olivera. Señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Culminando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Enzo Malán. Gracias, presidente, pero antes de hacer uso de la palabra, me está pidiendo una interrupción el diputado Pablo Fuentes. Puede interrumpir el señor diputado Pablo Fuentes. Gracias, diputado Malán. Gracias, presidente. Mi nombre es Pablo Fuentes, militante socialista. No conocí personalmente a Guillermo Chiflet, pero sí mis compañeros de la departamental del Partido Socialista de La Valleja lo hicieron. Y hoy, en nombre de ellos y de todos los militantes frente amplistas de mi departamento, digo en estas palabras, más que homenaje, más que recuerdo, mantenemos en alto y presente lo que el compañero Chiflet dejó para todos nosotros. Honradez, lealtad, ética y solidaridad, valores que nos obligan a no dejar ese camino en nuestra militancia política. Compañeros entrañables de La Valleja, como Graciela Ventos, Selmar Riceto, Mario Rópulo, Olimpia Maidana, cuando conversamos con ellos, lo recuerdan por sus firmes convicciones socialistas, su transparencia y esa seguridad que transmitía en su mensaje. Los más jóvenes, militantes de aquel Frente Amplio, recuerdan con mucho cariño su trato amable, cordial, humilde, sabio y siempre dispuesto a escuchar y a aprender de los más jóvenes y de aquellos a los que dedicó su vida política los más humildes. Señor presidente, no conocí a Guillermo Chiflet personalmente. Ojalá lo hubiera conocido, pero fue tan importante su mensaje socialista que es como si alguna vez hubiera hablado con él. Son tan profundos los valores que nos transmitió que siento que a través de todos mis compañeros dejó una huella que seguirá marcando por generaciones a nuestra sociedad. Hoy, Guillermo Chiflet está presente en este recinto y es para mí, en nombre de los socialistas, un honor recordarlo y participar de este homenaje. Solicito que mis palabras vayan a la familia de Guillermo Chiflet, a la Junta Departamental de La Valleja y a la prensa de Minas en La Valleja. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. El trámite lo vamos a considerar a finalizar la sesión del día de hoy. Puede continuar con el uso de la palabra, señor diputado Malán. Muchas gracias, presidente. Bien, culminando este homenaje, nuevamente un saludo a la familia, a los amigos, a las amigas, a todos y a todas los que nos están acompañando desde las barras y a través de la internet en distintos lugares del país y del mundo. Hacer propias las palabras de los diputados que nos han antecedido en el uso de la palabra, especialmente de la bancada del Partido Socialista. Queríamos traer algunos elementos que tienen que ver con anécdotas o el relacionamiento, incluso con el departamento de Soriano, del compañero Guillermo Chiflet. También algún elemento que tiene que ver con la vigencia de su pensamiento y de su accionar y el compromiso que con este homenaje deberíamos, algunos, especialmente la bancada de su sector, asumir. A mediados del siglo XX se producía en Uruguay un crisol de ideas conjugadas en duras luchas estudiantiles y obreras que debieron apuntar a diversas reivindicaciones ante un país que entraba en la fase inicial de su crisis sustancial. Todo ello encontró a Guillermo Chiflet y lo forjó en un humanismo que supo evidenciar en su decir y en su hacer. Guillermo Chiflet y Raúl Sendic, con algunos años más que el resto de los jóvenes socialistas de entonces, fueron junto a Trías pioneros de lo que vino después en nuestra izquierda. Esto como un espacio del surgimiento, de dónde viene el compañero. También nos interesaba rescatar algunas de las anécdotas
de algunos compañeros que nos comentaban. Chiflet leía todo lo que podía. Bajo el brazo siempre portaba diarios o libros que recomendaba luego a algunos compañeros, y eso era un elemento de formación también, en tiempos donde la formación explícita no se podía o no se veía muy fácil para realizar. También gustaba de contar anécdotas, por ejemplo, de su estancia en Chile, junto a Eduardo Galeano, en épocas de cambios revolucionarios, pero también de la militancia cotidiana. En una oportunidad relató que el edil Prato, compañero de su bancada, conducía mal y estacionaba peor. Le decían a Prato: aquí no se puede estacionar, y éste respondía como para defenderse: che, ¿y para qué somos ediles entonces? Simplemente una muestra de cómo Chiflet gustaba de compartir con humor las vivencias de la militancia cotidiana. En febrero de 1985, Guillermo y el ex edil comunista Leopoldo Bruera, nos cuenta esto, el ex edil Hugo Cuadrado, edil en Soriano en esa época, cuenta que los reunieron a los ediles electos por el Frente Amplio de muchos departamentos, todos legisladores debutantes. Les asesoraron y les orientaron. Hicieron hincapié, por ejemplo, en escuchar a todos como señal de respeto, aunque estén hablando en las antípodas de nuestra opinión, les decía. Cuando Soriano no tenía un representante por el Frente Amplio en este Parlamento, Guillermo Chiflet fue asignado a este departamento y nos visitaba con frecuencia. Se ponía a disposición de propios y extraños. Los locales lo acompañaban a reuniones, entrevistas, etc. En varias oportunidades concurrió a reuniones llevado en la Hondita 50 del maestro Arregui, posteriormente diputado por Soriano. Y Chiflet, como un compañero más, con su mochila al hombro, concurría a escuchar a los vecinos de Mercedes en este caso. Nunca dejó un planteo sin atendernos, decían los compañeros. Decía en el inicio que me gustaba hablar de compromiso y vigencia. Y esta es la parte en la cual quiero acentuar esto. De su vasta trayectoria legislativa quiero destacar parte de su alocución en el tratamiento del proyecto de ley sobre declaración de ausencia de personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por la Comisión de la Paz, para la Paz. Decía Guillermo: no quiero desviarme del centro de la cuestión. Lo que sí quiero decir es que es hora de aclarar que si no se aprueban todas las vías imprescindibles para llegar a conocer la verdad sobre estos hechos, ya que la justicia ha quedado atrás por determinadas decisiones políticas, no sabemos qué pasará en este país cuando nuestros nietos nos pregunten qué sucedió con quienes cometieron esas aberraciones. Seguía Chiflet: yo digo que así como hay páginas de la historia nacional que nos enorgullecen a todos, como la defensa de Paysandú por Leandro Gómez, o como el éxodo del pueblo oriental, con el que todos nos sentimos consustanciados y constituye una herencia colectiva de todas las fuerzas y de todos los ciudadanos de este país, nos sentimos de alguna manera identificados con un pueblo capaz de oponerse a la tiranía y defenderse aún abandonando sus bienes. Por el contrario, cuando nos pregunten qué sucedió con los que torturaron, con los que asesinaron, y les debamos decir que no pudimos llegar a la verdad y que se consagró la impunidad, esto no solo será una vergüenza para el país, sino no solo conspirará contra una democracia sólida y firme, no solo será negativo para las presencias que puedan tener en el recuerdo las generaciones futuras, sino que desprestigiará a los uniformes de las Fuerzas Armadas. Esto lo decía Guillermo Chiflet en el 2005, señor presidente. Y lo quise traer porque demuestra su vigencia en el pensamiento. Y como también entiendo, los homenajes no deben ser solo para recordar el pasado, sino también para proyectar en el presente y en el futuro, entiendo que este homenaje debe ser también comprometernos en el desafío de estas cuestiones y las cuestiones que hacen a la patria y a la democracia. Guillermo Chiflet, Yuyo, hermanísimo, que sea este compromiso con el socialismo, sí, pero con la democracia y con todas sus causas, que sea este nuestro homenaje en este aquí y en este ahora de la historia nacional. Gracias, presidente.
El diputado Fuentes había solicitado destino de sus palabras. Vamos a proponer que la versión taquigráfica en su conjunto, la misma se dé destino a sus familiares y los destinos establecidos por el señor diputado, lo que vamos a votar el trámite. En 62 afirmativo, en el Día Internacional de la Democracia, saludando a su familia, a sus correligionarios, a sus amigos y a sus familiares, damos por culminado este merecido homenaje. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales del señor representante Isa Capillera por el día 16 de septiembre de 2020, convocándose de suplente siguiente señor Yamail Miguel Murat, de la señora representante Rubén Basigalupe por el día 15 de septiembre de 2020, convocándose de suplente siguiente señora María Luisa Conde, de la señora representante Isa Capillera por el día 17 de septiembre de 2020, convocándose el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Elsa Capillera por el día 18 de septiembre de 2020, convocándose el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Elsa Capillera por el día 28 de septiembre de 2020, convocándose el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Elsa Capillera por el día 29 de septiembre de 2020, convocándose el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Elsa Capillera por el día 1 de octubre de 2020, convocándose el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Elsa Capillera por el día 30 de septiembre de 2020, convocando el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Elsa Capillera por el día 5 de octubre de 2020, convocando el suplente siguiente, señor Yamil Miguel Murat, de la señora representante Cecilia Cairo por el día 16 de septiembre de 2020, convocándose el suplente siguiente, señor Diego Reyes, del señor representante Federico Ruiz por el día 16 de septiembre de 2020, convocando el suplente siguiente, señora Luciana Ramos. Vista la licencia oportunamente concedida por motivos personales de señora representante Cecilia Botino por el 15 de septiembre de 2020 y ante la denegatoria del suplente convocado se convoca al suplente siguiente, señor Franco Javier Stagli. Vista la licencia oportunamente concedida por motivos personales del señor representante Sebastián Sabini por el día 15 de septiembre de 2020 y ante la denegatoria del suplente convocado se convoca al suplente siguiente, señora Paula Pérez Lecues. Del señor representante Álvaro Perrone por el día 3 de noviembre de 2020, convocando al suplente siguiente, señora Adriana Noemí Filgueira. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 57 en 58. 57 en 58, afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Léase una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria mañana 16 de septiembre a la hora 13 para considerar el siguiente orden del día: operación de mantenimiento de la paz de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria, ampliación del número de efectivos autorizados a participar, carpeta 650/2020, ejercicio militar tanque 2020, se autoriza el ingreso al territorio de personal superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. Ejercicio Militar Combinado Río 2020, se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal y aeronave de la Fuerza Argentina y la salida del país de personal y aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya. Cuarto, convenio de seguridad social con el Gobierno de la República de Corea, carpeta 4178/2019, firman los señores representantes Núñez y Juan Martín Rodríguez. Se va a votar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a indicarlo. 60 en 60, afirmativo. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.